Bueno, en el capítulo de hoy la verdad es que tenemos temas muy interesantes. Vamos a hablar de cómo expatriarse, pero en el tercer sector, sitios tan sencillos como Tanzania, hablaremos de Paraguay, puntos clave para hacer esta inmersión cultural, pues la empatía, la resolución de conflictos, multitasking, resiliencia social. Bueno, y ahí me quedo corto porque también vamos a hablar de startups, innovación, vulnerabilidad, salud mental. Bueno, es que solamente podéis ver el capítulo. Pues nada, empezamos un nuevo capítulo más. La verdad es que siempre estoy muy contento de recibir a la gente, pero oye, tengo la suerte de que, o creo que me llevo bien con varias personas. Hoy tenemos a Marta del Castillo, que nos va a contar pues su aventura profesional, que la verdad que la ha llevado desde Tanzania, Paraguay, España. Ahí nos tienes que contar bastante. Actualmente es la CEO de Social Nest Foundation, pero antes, pues CEO del South Summit, estás en el miembro del consejo de Danone Ecosystem, en WITH, que es Women in Tech Spain, anteriormente en Koga. Bueno, creo que te voy a dejar ya hablar y nos cuentes qué hacéis en Social Nest, pero también, desde luego, en tu caso, esa experiencia, digamos, no tradicional internacional, lo tenemos que saber. Además, todo vinculado a personas, como es esto también de expatriarse, familia numerosa. Bueno, muchos temas, Marta, te he soltado ya demasiadas cosas. Aquí los spoilers. Muchos spoilers, muchos spoilers. Muchas gracias, Manu. La verdad es que me encanta estar aquí contigo y me siento en casa. Es decir, ahí la curiosidad es que Manu y yo nos conocemos desde que éramos muy Sí, pequeños. justo. Hemos compartido cole, así que hay mucha confianza. Y te cuento, bueno, empiezo si quieres contándote un poco sobre mi recorrido, Genial. porque últimamente me pasa mucho que hay muchas mujeres, sobre todo, que a partir de los 40, yo ya tengo 43, me empiezan a plantear que quieren hacer un cambio de carrera hacia el sector social, ¿no? Al sector de impacto. Entonces yo le cuento un poco cómo ha sido mi historia y dónde creo que puede haber esas oportunidades. Yo la verdad es que desde muy pequeñita siempre tuve esa vocación, ¿no? de generar impacto y de alguna forma ser consciente de la suerte que yo había tenido, ¿no? Por haber nacido donde había nacido, por haber tenido las oportunidades que tengo, por tener la familia que tengo, ¿no? Y pensé en sobre todo aquellas personas que no tenían esa misma suerte, que en general es como quizás el 90% de la Ya. población, ¿no? Y más en ciertos países, más en el sur que en el norte. Entonces siempre tuve como esa especie de conciencia. Por esta conciencia decidí estudiar Derecho, porque dije, a ver, de los sitios sociales y en esa época que eres muy joven, dice, ¡buah! Pues ahora el tema social, los derechos humanos, ¿qué voy a hacer? Esa era la época también de la ley de Los Ángeles y estudié Derecho, pero cuando acabé Derecho en La ley España, de Los Ángeles, qué mítico, has soltado sí, ahí. no, sí, los demás no lo van, la mayoría de la Son gente de que los nos niños. escucha no se va a acordar, pero bueno. Buscar la ley de Los Ángeles en YouTube, ya entenderéis. Correcto. Y entonces ahí como que empecé a estudiar Derecho con esta idea de que ibas a defender causas perdidas. La realidad, yo estudié Derecho a la Autónoma, es que cuando salí de la universidad y empecé a trabajar en un despacho, maravilloso, es estupendo, pero claro, al final estaba defendiendo a empresas, a familias, a family office, a vedettes también. Ah, mira. No puedo decir el nombre, pero se puede Bueno, deducir. tenías diversidad, ahora que estaba muy en boga el tema de la diversidad. Tenía diversidad, pero igual no era el derecho que yo me había imaginado, Vale. ¿no? Entonces, después de como 3 o 4 años trabajando en despachos, dije, esto no es lo que yo había pensado. Dije, yo quiero trabajar en cooperación al desarrollo, quiero ir a países emergentes. Y ahí hice un cambio un poco raro que ahora se entiende, pero en su época es bastante curioso, que es decir, vale, si yo quiero gestionar proyectos de desarrollo, yo veía que en el sector privado había muchas capacidades, muchos skills y muchas formas de trabajar que podrían ser aplicadas en el sector del tercer sector, ¿no? Entonces ahí me decidí, en vez de hacer un máster más de cooperación o de relaciones internacionales, porque creía que con la parte de Derecho, parte del conocimiento, de la experiencia la tenía, decidí hacer un MBA. Esa gestión pues desde el business, de cómo eso podría aplicarlo a la cooperación al desarrollo. Hice el MBA y me especialicé en Estados Unidos con este tema de cómo hacer gestión de proyectos humanitarios de cooperación al desarrollo. Entonces, en ese momento era una cosa muy rara. Y yo llegaba a las ONGs españolas y decían, ¿pero has hecho un MBA? ¿Pero qué tiene que ver esto con las ONGs? En Estados Unidos quizás veían más esa visión, pero en Estados Unidos era como una especie de topo capitalista que se metía en el Claro. tercer sector y para mis compañeros de máster
máster, decían, ¿qué sentido tiene que inviertas en hacer estos estudios para luego dedicarte a la cooperación? Pero bueno, luego el tiempo yo creo que me ha dado hasta cierto punto razón y que sí que me ha servido de mucho ese conocimiento de los negocios y esos skills que tienen que ver pues, con la logística, gestión de personal, Claro. gestión de talento, gestión administrativa y financiera para lo que es los proyectos sociales. Entonces, así, long story short, tuve la oportunidad de salir al terreno, estuve varios años trabajando con la Cruz Roja Española, estuve primero en Tanzania, gestionando campos de refugiados en la frontera con el Congo y con Burundi. O sea, para ahí. que nadie se queje luego de tener expatriación complicada en Nueva York. O sea, No, era desfatigado. Yo estaba feliz, o sea, me lo claro. pasé genial, pero claro, era toda una aventura. Además, yo ahí me acababa de O casar. sea, más empezaste fuerte, es decir, no, Sí, sí. ya que me pongo directamente, primera línea de fuego. Primera línea de fuego. Bueno, he de decir que las condiciones no eran terribles, o sea, se vivía más o menos bien, obviamente no había ningún lujo, pero a nivel de seguridad, por ejemplo, en Tanzania era una zona segura, nos pasaba de todo, o sea, había muchas así novedades, no sé, de repente había un ataque de la facción contraria, entraban dentro de los campos de refugiados, o una vez nos invadió una colonia de leones, Pues me entonces imagino, había que ir a cazar los leones, o sea, cazarlos, no matarlos, pero que se fueran fuera del claro. campo de refugiados y que no atacasen a los refugiados. O sea, nos pasa un poco de todo y fue muy divertido, pero bueno, a nivel de condiciones de vida, el tema de la seguridad para mí era bastante importante. Claro, ahí, perdón, que interrumpa, te lo hilo con la parte que a nosotros también nos interesa, que es, y aquí veo una pregunta súper clara, o sea, la atracción de talento por parte de la Cruz Roja, o sea, porque es un reto. Claro, no es me voy a, pues lo que decíamos, te vas a Tanzania, pueden venir leones, te puede venir la guerrilla, o sea, ¿cómo hacíais, o mejor dicho, cómo te captaron o cómo hicieron que tú fueras? O sea, ¿dónde están los triggers, ¿no? Para que tú acabes allí o tu equipo futuro acabará contigo allí? Hombre, es un tema muy delicado y yo creo que ahí Cruz Roja lo hacía muy bien, porque claro, en estos proyectos de cooperación tener un delegado, un expatriado es muy caro, con Claro. lo cual se mira muy mucho cuántas personas que no sean locales mandas al terreno. Entonces ahí, si tenías la oportunidad de tener, nosotros en esta operación, que era muy grande, gestionábamos casi 3,5 millones de euros en la operación, la Cruz Roja Española solo tenía 3 delegados, 2 en Dar es Salaam y 1 en terreno, ¿no? Y yo era la persona que estaba en terreno en los campos. Pero claro, tienes que tener un perfil que sea, primero, diverso, porque haces temas desde logística, económicos, de gestión de personal, técnicos, incluso de acompañar la operación técnica, de representación institucional. Entonces, tienes un one shot de seleccionar a las personas. En mi caso, bueno, en general lo que hacían ellos era, primero, personas que ya tenían mucha experiencia en terreno y que había de alguna forma validado que había estado en situaciones, a veces en contextos complicados o en contextos de mucho estrés o en proyectos similares. En mi caso, que era mi primera salida y, bueno, ya había estado de voluntaria en otros países, pero no había estado en un contexto así. Lo que nos hicieron fue, como yo llamo, como una especie de gran hermano, donde Vale. nos seleccionaron a varios candidatos, éramos como 20 que veníamos o ya de cooperación o ya venían de trabajando con Cruz Roja o algunos externos que veían que en nuestros perfiles había algo ahí que podía encajar y nos llevaron como 10 días al Escorial. Vale, un assessment al final de todas Un reglas. assessment que éramos 20 que estábamos ahí viviendo, conviviendo y estaban ellos pendientes de cómo interactuábamos con la gente, cómo resolvíamos los conflictos, cómo aprendíamos, entonces nos hicieron ahí un gran hermano de 10 días y ahí nos fueron seleccionando y viendo, testeando si funcionaría. Bueno, hay una película, creo que era El Método, un poco Exacto, el método menos Gordon dramático. Hall, ¿no? Sí, justo. Que fue un proceso, pues esto era, pues eso. Y al final la selección natural, la verdad es que nos fueron sacando a los que vieron que podíamos encajar con ¿Y el supisteis qué competencias buscaban? Porque normalmente cuando se hacen este tipo de assessment, el que lo hace identifica pues un libro de competencias y lo que buscas es ahí que case, o nunca llegasteis a ver. Yo nunca lo supe. O, No o- sé, o porque lo lleva a mí me otro lado. seleccionaron. Desde tu punto de vista, ¿qué serían las competencias clave? Imagínate que alguien nos está viendo hoy, oye, pues yo quiero como Marta acabar en el terreno. ¿Qué tiene que tener esa persona, más allá de la parte técnica, sino desde el punto de vista más soft, competencial? Pues no está hecho para todo el mundo. Claro, yo creo que una cosa fundamental es el tema de adecuación cultural, o sea, saber trabajar con personas muy diversas y diferentes culturas, ¿no? Yo creo que quizás está muy vinculado a la empatía, ¿no? Porque al final tú puedes generar muchos conflictos si tú trabajas con el equipo local de ahí Sí. y en un contexto nacional. Entonces yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que además a veces nuestra cultura, además la de los españoles, que somos muy directos, muy de grito, ¿sabes? Muy Sí, de sí, decir sí. las cosas,
es muy difícil en un contexto, a veces en diferentes países, en Latinoamérica se nota un montón y en países africanos también. Eso yo creo que es muy importante. Otro es el tema de la resolución de conflictos, o sea, sobre todo en una operación humanitaria, el tema de que tú seas buen gestor de conflictos y que mantengas la sangre fría en un momento de crisis, yo creo que eso es fundamental, que yo, la verdad es que no soy psicóloga y no sé cómo eso lo pueden ver. Ya. Y luego un poco la parte esta de multitasking, porque tus roles son muy diversos. O sea, sí existe el multitasking, porque está ese debate, está como la tortilla con cebolla sin cebolla, y luego no hay multitasking, si hay multitasking. Bueno, el multitasking yo creo que es 90% femenino. Vale. Sí tiene género el multitasking. Tiene género radical, obviamente hay hombres que tienen desarrollado el multitasking, pero creo que en general la mayoría, las mujeres tenemos esa capacidad o quizás el cerebro mejor programado biológicamente para el multitasking. Y creo que sí, porque al final en estos roles tienes unos roles como que tienes que hacer muchas tareas a la vez y muchas y diferentes skills que se aparten. Entonces yo creo que esas tres cosas son muy importantes. Y luego hay una parte social, ¿no? De que tú seas una persona capaz de relacionarte y de generar, porque al final son trabajos muy solitarios. Tú te vas a un contexto donde la cultura, los espacios, la capacidad de ocio, la distancia que tienes de tu familia y de tu red de apoyo es muy larga. Y entonces tú quizás tienes ahí que tener la capacidad de resiliencia social como para adaptarte ahí, como para poder no deprimirte, ¿no? Porque son contextos duros de la realidad que estás viviendo, pero también de que tú sales de tu contexto habitual y de tu red de apoyo, y eso yo creo que también es importante, no solo para que te selecciones, pero para poder perdurar en esos tipos de puestos. Vale, genial. Oye, y de ahí de Tanzania saltas a algo también muy fácil, ¿no? Me fui a Paraguay, que bueno, Paraguay mola, está muy bien, es guay del Paraguay. No, ahí fue, la realidad es que a mí me gustaba mucho el contexto africano, yo tenía la idea de seguir en África, pero yo antes de irme a Tanzania me había casado con el que sigue siendo mi marido. Es importante remarcarlo. Véase, ya acabamos de hacer 16 años de matrimonio, o sea, A ver, también existe el amor. Existe el amor. Por ahora, no sé, bueno, por ahora dura. Y claro, para él, que él no se dedica a la cooperación, él es un directivo del sector inmobiliario, estuvo muy bien. Vino 6 meses después de lo que estuve yo, pero 1 año y medio en ese contexto, pues me dijo fenomenal, muy maravilloso. Yo he convencido, he hecho a casi todos los refugiados del Atlético de Madrid, he hecho mi misión aquí. Entonces, Ya va evangelizado. Ya he evangelizado. Entonces ahora vamos a algún sitio donde yo pueda trabajar. Nuestro agreement era volver a España, o sea, estar 2 o 3 años fuera, pero como coincidió con la crisis inmobiliaria, la crisis económica de España, o sea, yo me fui en el 2008 a Tanzania, pues estábamos en el 2010 y volver a España pues no era lo más adecuado. Dijo, bueno, pues veamos otro país que sea Latinoamérica o Asia, ¿no? Claro, pues antes de entrar ahí yo veo otro tip clarísimo, ¿no? Esto que se habla mucho, la conciliación, el equilibrio personal-profesional, desde tu punto de vista, claramente tiene que haber ese consenso, es decir, que al final sois un proyecto único. Totalmente. Además, yo creo que esto es, y siempre lo cuento, que es mucho más difícil para las mujeres. O sea, aunque eso todavía no sea tan visible y en los países del norte cada vez eso vaya cambiando, pero todavía es mucho más difícil ver a un hombre que acompaña a una mujer y que haga de consorte hasta cierto punto, o que de alguna forma priorice la carrera de ella sobre la de él, y todavía eso es mucho más complejo. Entonces creo que está bien tener hombres suficientemente seguros y con autoestima alta que digan, oye, mi mujer tiene una vocación, le encanta, o sea, a mí me encanta mi trabajo, pero veo que para ella es realmente algo, un propósito que le moviliza y que es muy fuerte, soy capaz de acompañarlo y de alguna forma priorizar su carrera, ¿no? Pues una mujer que ahora mismo nos esté escuchando, quizá, anda, a mí me va a tocar tener esta conversación con mi marido mañana, pasado, o mi pareja, o como, ¿por dónde le aconsejarías que abriera el melón? O sea, Yo es que creo que, o sea, que hay que saber lo que dices tú, un poco conciliar y hacer ese acuerdo de alternar. Porque yo creo que lo que ya no tiene sentido es esos sistemas en el que uno renuncia y uno es el proveedor. Sí, un todo o nada, ¿no? Un todo o nada, porque además creo que a la larga la pareja se resiente. Claro. Porque hay uno que es el proveedor económico, otro que de alguna forma se siente mantenido, o igual no te sientes mantenido, pero que no... Sí, independencia del género, porque al final es una alternancia. Que es y claro, y creo que esa parte de la alternancia y de que poder decir, oye, pues ahora priorizamos tu carrera, ahora priorizamos la mía, o ahora vemos que tiene sentido la decisión que
tomamos para los dos, creo que para mí ese es el equilibrio, ¿no? Y ver desde cada uno tiene su propósito, porque igual Lógico. el propósito de tu pareja es ser artista y es algo que puede conciliar en cualquier parte, Claro. y tú ya tienes esa elección de decir, oye, pues uno va a ingresar más o va a aportar más a la familia económicamente, pero el otro va a aportar en otro sentido. Para mí eso es perfecto, pero sí que hay ese balance de que cada uno tenga su propósito y se desarrolle a nivel Justo. persona dentro de la pareja. Luego, ¿y cuál es vuestro propósito? Claro, bueno, ahí hay varias, hay diversidad, porque claro, mi propósito siempre ha estado muy vinculado a generar un impacto positivo y muy vinculado a la parte social, de cómo yo puedo de alguna forma generar más equidad en el mundo en la parte social. Y entonces eso es lo que me ha ido de alguna forma guiando en mi carrera. En el caso de mi marido, o sea, él tiene muy claro que le encanta a lo que se dedica, es una persona muy emprendedora y le gusta más la tarea de emprender y de generar nuevos proyectos, pero para él el tema laboral es un facilitador de vivir. Vale. O sea, para él Es la un parte medio, no es un fin. medio, no es un fin. Tiene que gustarle lo que hace, pero no es se le va la vida como a mí, que quizás yo por eso soy un poco más motivada en la parte de la Hombre, es que parte para ir a profesional. Tanzania, me refiero, o sea, Sí, sí, tiene que tener un puntito de fin, si no... Sí, bueno, loca también. Te No, hombre, no, yo eso no lo diré. Puedes decir tú, me lo digo yo. Y bueno, te cuento, lo de Paraguay fue un poco viendo dónde mi marido también podía desarrollarse profesionalmente. Y dijimos, bueno, pues Latinoamérica. Y yo ahí en Cruz Roja dije, pues Latinoamérica. Y me dijeron, Ya. pues si hay algo en Latinoamérica, si se Ya abre te una, avisamos. ya te avisamos. Y coincidió que en un momento dado me dijeron, "Oye, se va a abrir Paraguay. No significa que te la vayas Ya. a tener tú, pero postula". Y tuve la suerte de que conseguí la plaza y ahí me fui a Paraguay con Cruz Roja. Ahí al final fue un lugar donde los dos podíamos conciliar, porque además era el despunte a nivel real estate de Latinoamérica. Mi marido Alfredo pudo también desarrollar su carrera profesional y ahí nos fuimos decidiendo buscar ese equilibrio. Y fue una de esas decisiones que decíamos, de aquí los dos estamos desarrollándonos profesionalmente, quedémonos en Paraguay, porque luego la operación de Cruz Roja se cerró en Paraguay, me ofrecieron ir a otros destinos, o sea, me daban otras oportunidades, pero yo dije, me quedo en Paraguay para poder conciliar. Y ahí pues estuve haciendo proyectos de cooperación, luego estuve con la Agencia Española de Cooperación y ahí es donde yo tengo un cambio ahí profesional y tiene que ver mucho con esta filosofía que yo veía de unir el sector privado con el sector de impacto, donde veía que hay una oportunidad de hacer los dos. Yo después de estar con la Agencia Española de Cooperación veo un tema de la cultura del tercer sector y también del sector público, ¿no? Porque la Agencia Española de Cooperación depende del Ministerio de Exteriores, que existe una cultura que depende mucho de los recursos públicos o depende mucho de la filantropía. Y quieres o no, la forma de ejecutar es por proyectos. Entonces tú ves que ofrece un donante, diseñas un proyecto que de alguna manera tú has identificado una necesidad social o medioambiental, pero lo tienes que machear con lo que el donante quiere. Entonces estás un poco siempre dependiendo de esos recursos. Y yo veía que ahí hay una necesidad de que tú también puedas ser... desde los proyectos que tú también puedas generar tus propios recursos. Claro. Y no haya esa dependencia. Entonces ahí es donde tengo la oportunidad de conocer una empresa que se llama Koga en Paraguay, que en ese momento estaba creando una primera empresa de impacto, es decir, una empresa que no solo generaba beneficios económicos, sino que dentro de sus objetivos era generar beneficios sociales y medioambientales, es decir, un impacto positivo a nivel social y medioambiental. Y empezaba a ver este movimiento que son las B Corps. Sí. Entonces esta era una de las empresas pioneras que se había certificado B Corp y que estaba promoviendo esto. Koga era la primera aceleradora de Paraguay, la única, la primera B Corp de Paraguay y la única. Bueno, oye, Y promovía ser, pues desde la aceleración, o sea, ser una incubadora y aceleradora que crease nuevas empresas de impacto social y medioambiental, que generasen ese triple beneficio. Me encantó el modelo, de repente fue como un momento eureka, decir, claro. esto era cómo podemos crear empresas que generan económicamente, que dependen de clientes, no dependen de donantes, pero que a su vez están siendo parte de la solución de los problemas. O sea, son sostenibles por sí. Son sostenibles per se y el impacto que hacen es positivo, como si fuese un proyecto de desarrollo. Entonces me encantó el proyecto, esa empresa estaba recibiendo una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, buscaban un perfil que era exactamente, pues que supiese de cooperación, pero que también de business, y fue como un momento maravilloso donde entré. Ahí el MBA tuvo sentido. El MBA y dije, pues esto es lo Mira, que ya era. lo puedo usar. Cuando, claro, digo, joder, hace pues como 7 años esto no existía, no sabía ni que existía, ni se me ocurría a mí, ya se me podía haber ocurrido a mí esto, pero ahora lo veo y tengo ese momento. Entonces entré
entré en Koga, me ofrecieron un contrato de vesting, también tenía participación, sigo siendo accionista de ¿Sigues? Koga y sigo estando en el board, sigo Qué estando en el bien. consejo de administración y sigo súper vinculada con Paraguay. Y ahí estuve pues 6 años, primero como CEO y como al año y pico como CEO de Koga y liderando este progreso. Y la verdad es que me encantó. Ahí me metí en el mundo de las startups, en el mundo de la inversión, en el mundo de la innovación y realmente dije, wow, esto me encanta, es mi mundo y es lo que más me puede gustar, ¿no? Y crear desde la propia empresa y transformar, como digo yo, hackear el sistema desde dentro, ¿no? Cómo transformas a las empresas para que sean parte de la solución y no parte del problema. ¿Es hackeable? ¿Cómo lo hacéis? ¿O cómo lo enfocas? Es hackeable con mucho esfuerzo. O sea, solo no sale, ¿no? Solo no O sea, la, sale. la IA no lo va a hacer solo. O sea, yo no le digo a ChatGPT, hackeamelo, no No. colapsa, ¿sabes? Porque igual estamos en un sistema que yo creo que está en transición, pero un sistema que los incentivos están puestos o muy enfocados o casi al 90% enfocados en generar exclusivamente beneficio a los accionistas. Y Ya. el beneficio se cuenta con el valor de la acción, el valor de dividendo y muchas de las cosas que son otros beneficios no se está midiendo. Se está empezando a medir, pero no se está midiendo. No impacta de la misma manera. No impacta de la misma manera. Entonces, es un sistema que ya está funcionando, lleva muchos años funcionando así, entonces hackearlo desde dentro es posible. Veo muchas oportunidades y como muchos brotes verdes, pero todavía es complicado. Y ahí, bueno, es un poco desde donde yo creo que nosotros estamos trabajando y desde donde tenemos que hacer. Y bueno, long story short, te cuento, ya después de estar en Koga y sigo vinculada con Koga, tuve la oportunidad de volverme a España, teníamos la idea de volver a España en algún momento, coincidió en la pandemia, donde además nos daba miedo un poco qué podía pasar con Claro. nuestras familias, y tuve la oportunidad de sumarme a South Summit, que era un ecosistema de innovación, que es un evento y una plataforma que potencia a todas las startups y todo el ecosistema que tiene que ver con innovación y con inversión y con el emprendimiento, y ahí estuve 2 años. Pero desde ahí, desde South Summit, a los que adoro al equipo, adoro a todo lo que hemos hecho, ya a su founder, María Benjumea, pero mi corazoncito del impacto ahí me seguía tirando, ¿no? Claro, porque ahí en el South Summit como CEO era un capítulo solo de muchas más cosas, ¿no? Era un capítulo y además el tema está en que cuando has trabajado tan de cerca con los emprendedores en el South Summit tienes esa oportunidad de trabajar con ellos, pero muy de forma tangencial, ¿no? No puedes mantener el recorrido, no hay otras cosas de impacto que tienen que ver más con el impacto social, que a veces es más circunstancial que realmente enfocado a ello. Entonces ahí pues tuve la oportunidad de sumarme a Socialness, o sea, vi que existía Socialness, que es, ahora os cuento un poco más en detalle, Sí, sí, pero era cuéntanos. O sea, como Koga, pero en España, y dije, bueno, este es mi lugar, o sea, sé que mi corazón, mi propósito me dicta estar en un sitio más enfocado exclusivamente desde el impacto, y ahí es cuando hice el cambio. Y Socialness, te cuento, Socialness es una fundación que nació hace 14 años de la mano de Margarita Albors, que es una emprendedora social increíble, que ella tuvo esta visión hace más de 14 años, estando en Estados Unidos, donde dije, en España existe el sector privado, existe las ONGs y el tercer sector, pero desde el sector privado no se está hablando de hacer impacto. Entonces ella veía en Estados Unidos esta figura del emprendedor social, del inversor de impacto, desde cómo desde el capital privado se podía hacer impacto, quizás porque en Estados Unidos no hay este estado de bienestar, entonces se necesita más que el sector privado se haga cargo de estas necesidades, de estos desafíos sociales. Dijo, esto yo lo tengo que montar como una incubadora, una aceleradora de que existan más emprendedores sociales o que los que existan les podamos potenciar. Ahí nace Socialness como este nido para incubar emprendedores 14 años hace 14 años desde Valencia, o sea, desde Valencia. la primera aceleradora de impacto de España, o sea, un sitio pionero, y se hizo desde Valencia con los pocos recursos, sin contactos, sin recursos, sin nada, y ahí Margarita fue impulsando para que fuese esta primera aceleradora. Socialness, ahora surgieron muchas otras también en su momento, bueno, muchas otras no, pero siguen siendo nuestros partners in crime en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, y fuimos como creando este ecosistema en el que el emprendedor de impacto pueda llegar a tener acceso a la inversión, pueda llegar a tener acceso a mentores, acceso a clientes como las corporaciones y que pueda florecer y que pueda cambiar este sistema desde dentro. Entonces, Socialness en todos estos años se ha ido adaptando y ha ido un poco como creciendo con el ecosistema. Decimos, nuestro propósito es catalizar a los actores económicos para que sean parte de la solución a los desafíos sociales y medioambientales. O sea, que es
hackear este sistema económico. Claro. Y desde ahí nosotros trabajamos con las empresas para que vean que la sostenibilidad y el impacto tiene que ser parte del negocio. Entonces les ayudamos a hacer programas de innovación abierta o de social procurement para que ellos sean parte de la solución y empiecen a hacer... ¿Qué es la innovación abierta? Para quien no lo sepa, por entenderlo. Pues la innovación abierta ahora, antes tradicionalmente se hacía más la innovación desde tu propia empresa, es decir, los famosos departamentos de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces tú decías, yo tengo un desafío, pues por ejemplo, yo qué sé, pues yo soy Renfe y estoy teniendo un problema en el que la canalización de la electricidad no está siendo eficiente, entonces yo necesito pues mejorar los cables o mejorar la conductividad del sistema eléctrico. Entonces tú ponías a un agente a investigar, contratabas expertos, buscabas cómo hacerlo desde tu propio departamento. Ahí se dan cuenta de que estos son muy caros, suele ser muy caro, y que a veces si tú empiezas a hablar, a plantear estos desafíos de forma abierta, hay muchos actores en el mundo, desde las universidades, investigadores, centros de investigación, startups, otras empresas que lo están haciendo, y que tú igual al abrir ese desafío al mundo va a ser mucho más barato encontrar las soluciones. Ya. Igual hay una empresa que lo está desarrollando y tú en vez de desarrollarlo por ti mismo, contratas a esta empresa para que lo ajuste a tus procedimientos o ya lo tiene y tú directamente acabas siendo tu proveedor y tú ese dinero te has ahorrado de desarrollo desde tu propia empresa. Entonces, esto desde hace años, desde hace, pues el primero, esto se inventó, pues empezó a hablar en ello hace como 15 años y empiezan a hacer departamentos desde todas las grandes empresas de esta innovación abierta. Algunas de ellas, muchas de ellas siguen teniendo su investigación propia para cosas muy específicas, pero ahora muchos de estos desafíos se plantean. Entonces nosotros desde Socialness lo que hablamos es con grandes empresas o organizaciones que tienen desafíos vinculados al impacto social o medioambiental. Normalmente son muchos medioambientales, porque esto empieza a ser una cosa muy importante del negocio y cada vez se está exigiendo más. Es súper core y además la legislación europea en eso está siendo muy pionera en hacerlo. Entonces nosotros trabajamos con ellos y decir, oye, tengo un desafío en este sentido, y desde Socialness hacemos un acuerdo en el que juntos buscamos startups que puedan tener soluciones que les ayuden a ellos a resolver este desafío, y a la startup al final consiguen o inversión de estas empresas o organizaciones o acaban siendo los proveedores de estas organizaciones y crecen con ellos, ¿no? Entonces es un win-win para todos y es algo que a nosotros nos ayuda a hacer crecer ese ecosistema de impacto. ¿Y qué requisitos, digo, para el que lo pueda estar escuchando ahora? Yo tengo una startup que tiene ese propósito, ese fin. ¿Cómo se acerca a vosotros? ¿Qué vais a evaluar? O sea, yo tengo la mía, ¿qué mirarías en mi startup? Pues normalmente cuando hacemos estos procesos y trabajamos con las empresas, lo primero que vemos es que la solución que tienen esté macheada, o sea, tenga que ver con el desafío que tenemos, ¿no? Para que la aplicabilidad pueda tener efecto, porque si no les vamos a hacer perder el tiempo, sobre todo a las startups, que es de su bien más preciado. Claro. Luego miramos el grado de innovación de la solución que están planteando, el potencial de impacto positivo que puede tener, ¿no? A mayor potencial de impacto, pues nosotros obviamente vamos a impulsar más y apoyar más a la startup porque va a hacer más beneficio al mundo. Y una cosa que miramos muchísimo es el equipo, o sea, el talento dentro del equipo y la capacidad, o sea, desde la diversidad del equipo, es decir, que no sean todo perfiles de investigadores, porque que a veces, muchas veces estos investigadores son casi todos hombres. Es muy interesante, ¿no? La diversidad del equipo. ¿Cómo lo medís? Porque esto al final, la heterogeneidad del equipo, al final es lo que lo enriquece, ¿no? Pero qué difícil es con qué te metes, porque a veces montas una ensalada ahí que no marida, ¿no? Totalmente. Primero porque una startup va a necesitar, en cuanto a talento, una parte comercial normalmente, ¿no? Una parte financiera también, porque además luego normalmente están levantando capital, una parte de captación de talento, ¿no? Una parte que sea más institucional y que conozca el mercado, que pueda saber hacia dónde moverse y conseguir alianzas y recursos que sean necesarios para la startup, y también luego una parte, dependiendo de la tecnología, una parte tecnológica, ¿no? Que les aporte ese conocimiento tecnológico que pueda también evaluar dentro de tomar las elecciones de técnicas. Entonces, dependiendo de la startup, vemos eso. Y luego también la diversidad del equipo en cuanto a género, en cuanto a origen, en cuanto a etnia, en cuanto a todo, hasta la LGTBIQ+, también creo
y en mi experiencia veo que fomenta la creatividad y la capacidad de innovar. Entonces ya no solo que tengas los skills, sino que encima si tienes un equipo diverso en ese sentido, la capacidad de hacer un pensamiento más divergente Sí. que te va a ayudar a adaptarte y a plantear nuevas soluciones, tiene que ver mucho también con la Sí, no, al diversidad. final esa inteligencia colectiva poliédrica que es difícil de... O sea, aspiracionalmente está ahí, pero no es tan sencillo de encajar. Totalmente, y además yo creo que las startups eso lo están haciendo muy bien, porque tienen esa visión y se dan cuenta de cómo pueden hacer una propuesta diferencial desde el propio Claro. talento que captan, ¿no? Y de los perfiles que tienen. ¿Participáis en ese talento? ¿O eso ya solamente de ellos? ¿No les asesoráis en la parte de su talento? ¿O no llegáis a tanto? ¿O A sí? veces sí y a veces no, porque dependiendo de los programas que hacemos, a veces hay mentorizaciones Vale. y entonces muchas de las mentorizaciones también incluimos temas de coaching, temas de inclusión de equipo, temas de cómo captar talento. Entonces, dependiendo de las necesidades que tiene la startup, a veces va por ahí. Entonces, a veces nosotros no, pero los expertos que contratamos o que les mentorizan, les asesoran también en esa parte, desde la captación hasta cómo equilibrar más el equipo, incluso cómo integrar más el equipo, porque también la vida del emprendedor es muy complicada y de Ya. mucho estrés, entonces a veces hay unas tensiones dentro del equipo que resolviendo eso, trabajando con el liderazgo, les puedes ayudar, que no es solo a conseguir dinero y conseguir clientes, que a veces es mucho más esa parte de los soft skills, ¿no? Y de Sí, acompañar al liderazgo, que es la otra parte que es mucho más hard. totalmente. Oye, y ya que ya estamos acercándonos al final, y ya me sabe fatal, porque contigo siempre podemos estar hablando horas. Bueno, esto es un rollo. No, que va, todo el rollo es súper interesante. Sí que me gustaría, desde tu punto de vista, qué tendencias veis, o sea, vinculado, pues eso, dentro de lo que es el tercer sector, a los proyectos que os están solicitando y que tenga evidentemente peso la parte del talento, ¿no? ¿Dónde estás viendo tendencia? Si es que la hay alguna tendencia. Bueno, yo veo una tendencia muy clara, es que las nuevas generaciones tienen muy claro que el propósito tiene que estar alineado con lo que trabajan, que no, ya no viven para trabajar y que es al revés. No solo, y eso no es solo las condiciones de trabajo, pues eso, el trabajo flexible, remoto Sí. y ese tipo de cosas, pero también el propósito de para qué trabajan y para quién trabajan. Entonces, eso yo lo veo y eso de verdad que es cuantificable. O sea, nosotros en el tercer sector probablemente nuestros salarios no sean tan competitivos como otros sectores, como el sector financiero, el sector tecnológico, pero aún así atraemos y retenemos talento. O sea, Claro. porque realmente la gente está dispuesta a cobrar menos y a vivir un poco peor por el hecho de sentir que está haciendo algo relevante con su tiempo y con su vida. Entonces eso me parece una tendencia fundamental. Luego sí que es verdad que en el sector social y de impacto normalmente hay más mujeres que hombres, o sea, eso todavía se sigue viendo, como en muchos otros sectores, pero creo que cada vez eso se está moviendo y cada vez veo más hombres que empiezan a replantearse la forma de trabajar y dónde trabajan. Creo que también hay mucha diversidad de talento porque al final no hay una carrera que sea sector social. Antes había trabajador Claro. social, pero ahora al final el sector social da todos los sectores, ¿no? Sí, es transversal. Es totalmente transversal, entonces hay mucha diversidad de talento y cada vez esta parte de la economía, de que cómo el sector social se está transformando a no ser solo receptor de donaciones, sino también generador de recursos, pues el talento que tiene que ver con los negocios, el talento que tiene que ver con la inversión. Nosotros de Socialness trabajamos mucho la inversión de impacto porque vemos que tú puedes invertir tu capital de una forma que genere impacto positivo, que no sea filantropía, que no sea donación. Entonces hay mucha gente del sector de inversión que viene de la banca privada, de los fondos, que se está viniendo a este grupo de la inversión de impacto porque dice, puedo hacer lo mismo que hacía, puedo hacer venture capital y puedo hacer private equity, pero sabiendo que eso está haciendo un bien social y medioambiental. Entonces ahí está habiendo una tendencia del tipo de talento que se está captando dentro Claro. del tercer sector. Un tema que a mí me preocupa mucho es el tema de la salud mental, porque hay mucho burnout en general en el mundo. Y esto se vio mucho con la pandemia, pero creo que seguimos con una epidemia de salud mental y se va a ver muchísimo en la gente joven, porque las generaciones de adolescentes son las que peor lo están pasando y esto yo creo que tiene que ver mucho con muchos temas, no solo la pandemia, sino también las redes sociales. Entonces, cada vez la resiliencia mental es más difícil para todos nosotros. Entonces veo cada vez más personas rozando el burnout, en todos los sectores, pero también en el sector social. Porque a veces, yo siempre lo digo, es muy cansino ser el sector social, porque cuando tienes un propósito tan alineado y te gusta tanto lo que haces, es maravilloso, pero es muy difícil decir que no.
Ya. Y es muy difícil decirte que no a ti misma. Entonces a veces te dicen, no, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, y te acabas sobrecargando, y las personas dentro del sector social, no solo por las condiciones, que a veces son condiciones que decíamos cuando trabajamos en cooperación y en una humanitaria, que son difíciles, pero incluso cuando trabajas en España, en Madrid, y tienes todas las condiciones medioambientales, digamos, o de recursos para hacerlo, es muy difícil ponerte límites al tiempo que le dedicas. Entonces creo que eso también es una tendencia que vemos mucho en el sector del tercer Totalmente sector. de acuerdo. O sea, es transversal total, pero evidentemente también lo sufrís. Y ya para terminar, o sea, aunque a la gente le sorprenda, o sea, Marta, que es una mujer de éxito, también seguro que habrá tenido poquitos, ¿no? Momentos complicados, solo pocos, seguro. Poquitos. Entonces, ahora, si tú pudieras hablar a la Marta del pasado, en esos momentos de falta de luz, que todos hemos pasado por ahí, ahora que, joder, ves con perspectiva tu carrera y todavía te queda mucho, que eres muy joven, pero ahora que estás en ese punto intermedio, ¿qué consejo le darías a esa Marta de cuando parece que no sale todo? ¿Qué le darías para darle confianza? Que también sirva para otras personas que estén en esa situación ahora. Pues es la Marta del pasado y la del presente, que se lo digo. Aquí es muy lejos. Porque, vamos, es algo que yo creo que voy trabajando y que voy intentando mejorar, pero que todavía no lo he conseguido. Yo creo que tiene que ver un poco con la empatía. O sea, para mí lo más difícil es gestionar a los equipos humanos, y cuando estás en un sitio de liderazgo es lo que más le deberías dedicar el tiempo. Entonces, a veces uno es muy duro consigo mismo, pero eso de alguna forma se transmite a los equipos. Y entonces yo creo que el líder tiene que ser exigente, pero a veces esa parte de la empatía, ¿no? Que a veces a mí me pasa decir, oye, si yo puedo, pues seguro que va a poder el equipo. Entonces, a veces esa parte de la empatía para mí es lo más importante de hacer. Y esta parte de la empatía, siempre digo, también tiene que ver mucho con la vulnerabilidad. Que estamos nosotros, o por lo menos nuestra generación, Manu, venimos de este mundo de que el líder es este ser como perfecto, Sí. que nunca se equivoca, que tienes que estar, que no lloras, ¿sabes? Que siempre tienes que estar como contenido, que no dices, oye, me he equivocado, oye, lo estoy pasando fatal, oye, no sé, no tengo ni idea. Entonces, esta parte de la vulnerabilidad yo lo trabajo cada vez más, y además tener hijos me ayuda, porque también creo que es importante. 4 hijos, ¿eh? O sea, que ahí tiene una empresa más Loca, dura. ¿no? Que te digo que lo de loca, eso es la ciencia cierta. Esto nos da para otro capítulo, ya hablaremos de los 4 hijos de Marta, pero... Sí, sí, tal cual. Pero creo que es esa parte, ¿no? De mostrarte vulnerable, ¿no? Y decir, oye, me he equivocado, oye, lo he hecho mal, oye, perdón. Creo que eso como líder lo tenemos que trabajar más, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Entonces eso me sigo equivocando mucho, intento mejorarlo, y muchas veces hay gente que te dirá trabajar con Marta es un horror, otra gente dirá no, es maravilloso, pero que creo que en eso tengo que mejorar más, y que tenemos que mejorar todos en esta parte de la empatía y de ser más humilde y más vulnerable como líderes. Oye, Marta, muchísimas gracias. O sea, muy generosa. Nunca lo había dudado cuando te invité, pero lo confirmo y, joder, nos llevamos muchísimas perlas y ha sido un placer tenerte en este capítulo de hoy. Ha sido un placer, vamos a estar aquí, y mil gracias por invitarme, y vamos, vendré siempre cuando tú me llamas y yo vengo. Lo ha dicho, ¿eh? Está grabado. O sea, muchas gracias.